Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de esto que hemos llamado con un poquito de sentido del humor sábados culturales, que simplemente es el nombre que le dimos a una sección, a un día a la semana en que nos dedicamos a otras cosas que no sea la actualidad, que a veces resulta bastante fatigosa, no solo para ustedes, sino que también para mí, les puedo asegurar. Y de lo que voy a conversarles hoy día es de un tema que me lo han tocado muchísimas veces a lo largo de mi carrera como escritor, y digo mi carrera como escritor porque independientemente que ustedes me consideren pésimo escritor, malo, más o menos, lo que sea, me he dedicado a eso muchos años. Tengo más de 20 libros, 22, 23, 24 libros publicados, no los he contado últimamente, y voy a publicar más. Así que eso me convierte, por un lado, en escritor, y lo otro que me convierte en escritor es que desde niño tuve el deseo, el afán, no sé si llamarlo vocación, por escribir, cosas que hice desde mi más tierna infancia. Así que eso me convierte en escritor, bueno o malo, pero escritor. Y en dicha calidad, en distintos momentos de mi vida hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿cómo hago para escribir? ¿Y a qué prácticas me someto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy o no voy a un taller literario? Entonces de eso voy a conversar hoy día. Y partamos diciendo que cuando hablo de escritor, me refiero a una persona no simplemente que escribe algo que tiene que escribir, tiene que comunicar por escrito. Eso no es ser escritor, eso es simplemente producir algo por escrito, un memo, incluso un estudio científico. Eso, el que escribe eso no es un escritor, es simplemente alguien que recurre a ese medio para exponer su idea, eso es todo. Cuando hablo de escritor me refiero a alguien no que simplemente escribe cosas, incluso aunque lo haga todos los días, sino que sin necesidad de escribir, sin necesidad de que tenga que expresarse por escrito en relación a su trabajo o profesional, tiene un deseo de comunicar otras cosas que no sean las propias de su vida profesional. En el caso de la literatura, quiere expresar lo inexpresable, podríamos decir, quiere expresar algo que él mismo muchas veces no entiende qué es, y quiere hacerlo contando una historia. O bueno, en los casos de los poetas, escribiendo un poema. A ese escritor me refiero, no al que escribe por razones profesionales. ¿Cómo se llega a ser, en primer lugar? ¿Qué hace que una persona tenga esa pulsión por escribir, a diferencia de otros que tienen una pulsión por pintar o por componer música, o que no tienen ninguna de esas pulsiones, que quieren ser científicos, o que no los empuja nada en especial? ¿Qué es lo que lleva a alguien a ser escritor o querer ser escritor, a escribir finalmente? Ya sea que se le publique o no. Yo me pregunté eso hace muchos años, o me lo he preguntado otras veces. Después dejé de preguntármelo porque llega un momento en el curso de la vida en que uno ya sabe que hay algunas preguntas que no vale la pena hacerlas, o porque no tienen contestación, o porque no tienen sentido la pregunta misma. No tiene mucho sentido. Uno es lo que es, simplemente, y hace lo que hace. Esa es la conclusión a que se llega cuando ya se está más viejo. Pero en algún momento en que estaba más joven, quise averiguar esto, y me compré este libro. No me acuerdo dónde ni cuándo. Ustedes ven que está empastado. Es uno de estos libros que mandaba a empastar. Es un libro de la editorial Psique de Buenos Aires. El libro se llama Psicoanálisis del escritor, de don Edmund Bergler. Y como todo libro relacionado con el psicoanálisis, el escritor ha examinado con toda esa maquinaria del modelo analítico del psicoanálisis, ¿no? Se buscan pulsiones internas, se examina el subconsciente, el inconsciente, las experiencias infantiles, y con esa maquinaria todos terminamos siendo escritores o no, unas cosas bastante desagradables a veces. Emergen siempre fantasías sexuales y toda clase de cuestiones. Y yo honestamente no me acuerdo para absolutamente de nada lo que sale en este libro. Deben haber otros muchos. Hasta que dejé de preguntarme esto, simplemente me pareció que no valía la pena. Uno es lo que es y se acabó, porque soy escritor y no soy astronauta o
jugador de, no sé, pues fútbol, a lo mismo. Uno llega simplemente en un momento dado de la vida y muy pronto, normalmente como a más tardar de puber, de adolescente, a encontrar a sí mismo que tiene ganas de escribir. Eso es todo. Y ocurre nomás. Así que da lo mismo el origen. Asumamos que usted es una de estas personas que quiere escribir, que siquiera alguna vez ha fantaseado con la idea de hacerlo, y se pregunta cómo. ¿Cuál es la onda? Bueno, yo no soy quien para hablar de estas cosas, pero tal vez sí, porque no es necesario ser un premio Nobel de literatura para saber más o menos cómo uno hace las cosas, o para ver también, como es el caso mío, de haber leído aquí y allá. Ustedes también pueden hacer lo mismo buscando en Google, preguntando cuáles eran las costumbres, cómo escribían escritores famosos. Y ustedes van a encontrar más o menos las mismas prácticas o muy parecidas, y eso es lo que voy a conversar hoy día. Estoy partiendo de la base entonces que usted es una persona que ha tenido, quizás ahora se le ha desvanecido un poco, le vuelve de vez en cuando, después se lo come a usted la vida, la rutina todos los días, o piensa que es algo muy lejano, muy difícil, o tiene miedo de hacerlo mal. Bueno, hacerlo mal o hacerlo bien no es lo importante, porque eso depende, eso es un juicio que hacen los demás, y a veces depende de cuestiones tan ajenas a la calidad de lo que uno ha escrito, que son para la risa. Y por último, sean o no correctas los juicios ajenos, lo que interesa es que usted quiere escribir. Eso es todo. Bueno, hay una vieja superstición respecto al actuar de los literatos, y no solo los literatos, sino que los artistas en general. Vamos a suponer que el literato es un artista también, y es que son personas que tienen una cosa llamada genio, que consiste en que sufren o experimentan raptos de inspiración maravillosos que vuelcan en el papel. No hay nada de tal cosa, estimado amigo, no hay tales raptos de inspiración geniales, ni mucho menos. Todo el concepto de genio, por lo demás, es bastante dudoso y discutible. Es una manera de describir a una persona que es muy productiva en algo y de buena calidad, pero eso no tiene mucho que ver con algo como mágico, como interno. Tiene que ver con prácticas simplemente, básicamente prácticas, que en algunos casos empiezan tan precozmente que cuando uno ve a esta persona haciendo algo que una persona normal no hace, uno dice: este es un genio. Un caso clásico es Mozart. Mozart, por supuesto, uno lo puede calificar sin problemas como un genio musical de primer rango. La pregunta, ¿cómo se convirtió en genio? Él venía con un clavicordio dentro de la cabeza, no. Pero tenía un papá que era músico, don Leopoldo, que él lo sentó frente al clavecín a los 2-3 años. Y entonces, desde ese momento que el niño, con la mente plástica de los niños, empezó a asimilar las técnicas, los rituales, empezó a programar una parte muy importante de todo su sistema nervioso central en relación a la construcción de música. O sea, hacer algo que prácticamente nadie hace. Pero uno observa en la vida de todos los artistas que hay un momento, que puede ser muy temprano o un poco más tardío, pero generalmente es temprano, en que la personita, en ese momento el niño, es por su gusto, o muchas veces forzado por el padre, como en el caso de Mozart, que quizás como niño quería simplemente jugar al trompo, es puesto a practicar, a internalizar una serie de prácticas intelectuales que, ya sea que sean hechas incluso a regañadientes o no, se van programando en el cerebro, hasta que llega un momento que ese cerebro dedica tal porcentaje de su poder, de sus capacidades, de sus interconexiones neuronales, de sus catexis, como se llama, sus cargas emocionales vinculadas con sonido, lo que sea, que
termina siendo un gran productor de objetos de ese tipo, música. Lo mismo se puede decir de los pintores. Rara vez ustedes van a encontrar un gran pintor que se diga que empezó a los 40 años, eso no existe. Esa es una cosa. Entonces, tiene que ver con un inicio más o menos temprano, ya sea por gusto, por curiosidad o porque lo pusieron frente al piano. Y tiene que ver, estimados amigos, una vez que ya tenemos al escritor funcionando, con la disciplina. El escribir es una artesanía, es una práctica. Es una práctica que requiere disciplina, que requiere rutinas. Toda clase de rutinas, toda clase de prácticas, incluso toda clase de rituales. Por ejemplo, un gran compositor que yo admiro mucho, que uno de mis compositores favoritos es Joseph Haydn. Joseph Haydn no llegaba y se sentaba en el piano a tocar algo y luego anotando en el pentagrama, sino que tenía un ritual. Se arrodillaba, porque era un hombre creyente, y le pedía al Señor que lo inspirara, etcétera, que lo ayudara. Sé de una escritora que tiene sus rituales, creo que es Isabel Allende, me parece haber leído que ella tiene un ritual que consiste en que en su escritorio, donde está su procesador de texto, prende unas velas. Está repleto de rituales y está repleto de disciplinas. Si ustedes van a Google y buscan estos artículos sobre qué es lo que dicen los escritores de cómo lo hacen, se van a encontrar que todos le dicen más o menos lo siguiente. La mayoría se levantan bastante temprano y empiezan a escribir súper temprano. Otros no, por supuesto. Yo, por ejemplo, no hago eso, pero da lo mismo. Pero en algún momento del día, muy temprano, no tan temprano, a mediodía o en la tarde, esta persona empieza a trabajar tal como un oficinista llega a su oficina a cierta hora a trabajar. No está esperando que llegue la musa a darle un beso, a darle la inspiración. Se sienta a trabajar como un empleado común y corriente se sienta en su escritorio. Y empieza a trabajar. Y trabaja un número determinado de horas que el propio escritor se ha fijado. O el número de páginas como mínimo que se ha fijado. O el número de palabras. Hay algunos que especifican exactamente, yo me doy como tarea diaria escribir por lo menos 2000 palabras. Un antiguo escritor, si podemos llamarlo escritor, de la antigüedad clásica, Plinio el Viejo, un hombre que vivió en el siglo I después de Cristo y murió en la erupción del Vesubio en Pompeya, porque fue a investigar y no salió a tiempo de ahí, murió asfixiado. Tenía una frase, un motto, como se llama, o sea, una frase, un refrán para sí mismo, y era, lo leo en latín, nulle dia sine linea, que significa que no haya ningún día sin escribir al menos una línea. Y todos los escritores hacen eso. Tienen una disciplina de oficina, a la cual pueden rodear ciertos rituales. El escritor tiene algunos rituales, como son las velitas que prende Isabel Allende. Otro usa siempre el mismo procesador de texto, que es distinto al que usa para otras cosas. Otros ponen música, otros no ponen música. Yo no sé, no conozco esos detalles, seguramente tienen el escritorio armado de cierta manera. Y todo eso les sirve como para imbuirse de una cierta atmósfera. Esto es como un creyente que entra a una iglesia. Un creyente puede elevar sus oraciones en cualquier parte, en cualquier momento, pero cuando usted, si es creyente, entra a una iglesia, al templo de su devoción, toda la atmósfera que rodea el templo, las pinturas, las esculturas, todo lo que hay dentro del templo de su devoción, lo pone más en la onda para una oración más profunda quizá, más fructífera, esperemos. El escritor, y de hecho, todo artista de verdad, no es un personaje esperando el golpe genial. Es un trabajador. Es un empleado de oficina para sí mismo. Es un tipo sometido a una disciplina férrea. Las imágenes que se tienen de los artistas normalmente derivan de cierta literatura romántica del siglo XIX, del cine. La imagen que todavía uno lo ve en algunas películas norteamericanas cuando retratan a un escritor que hace clase en una universidad. ¿Cuántas películas no se han hecho de eso? Y siempre
todo es una caricatura. Siempre el escritor, por supuesto, nunca anda usando corbata, siempre anda con un vestón de tweed y unos pantalones medio bolsudos y anda arrastrando un maletín de cuero anticuado y repleto de libros. Es típico. Y se supone que el escritor es un bohemio, que el artista es un bohemio, que se lo pasa, que es alcohólico, que se lo pasa chupando, que sale por ahí, por allá. Para nada. El artista de verdad normalmente es un tipo más trabajador que nadie y que en virtud de ese trabajo corrige, arregla y calienta los motores para ese momento que de vez en cuando llega, que es la inspiración, porque las inspiraciones ocurren, un golpe intuitivo, una imagen mejor, una frase mejor construida, que resultan del trabajo que se ha estado acumulando durante toda esa jornada y de antes. Antes de continuar con esto, estimados, se me había olvidado una cosa. Mi primer bloque, que lo parto con perlas Pril, ya saben, esto es lo que se me había olvidado, mostrarles este saquete con estos granitos blancos, que si usted los pone en un recipiente de agua que dé 4 litros, que no sea metálico, ojalá de vidrio, de cerámica, algo neutro químicamente hablando, esa agua en un par de horas, al principio, luego en menos tiempo, se va a desmineralizar, se va a secar, va a perder todos los minerales pesados que van a ser capturados por este producto, y el agua entonces va a quedar sin un montón de componentes que son nefastos para la salud. El peor de todo, yo creo, es el plomo. El plomo es lo peor para el sistema nervioso. ¿Por qué creen ustedes que se empezó a producir en el mundo benzina sin plomo? Porque se descubrió con muchos estudios que el plomo que quedaba flotando en el aire por la combustión de la benzina con plomo, es destructiva del sistema nervioso. Es increíble, pero no solo el plomo, hay otros minerales pesados que están en el agua y que no son positivos. Perlas Pril elimina eso, el agua queda mucho más livianita químicamente hablando, es más apta para hidratar el cuerpo. Y una gracia de esto es que le dura toda la vida. Usted no tiene que cambiar esto, no tiene fecha de vencimiento, no se van a acabar la capacidad de estos productos para capturar minerales. Lo que usted tiene que hacer de vez en cuando, y eso viene explicado en un manual especial, es limpiar estas cosas para que queden otra vez sin los minerales y sigan funcionando. Toda la vida usted tiene un agua en mucho mejores condiciones, usted vacía esos 4 litros que ya están listos en otros envases, los pone en el refri donde quiera, pone otros 4 litros, todo lo que usted quiera en agua con Perlas Pril. A mi izquierda está apareciendo, a mi derecha, las direcciones donde conseguir este producto. Y este otro producto es la música, amigo, a propósito del arte, el gran arte de la música, el arte más potente de todos, el arte que entra derecho a la vena. Y si usted quiere aprender un instrumento o recobrar los estudios que alguna vez hizo y luego olvidó, le aconsejo que se contacte con la Academia Gigena, que está dando cursos online para toda clase de personas y con horarios muy amplios de lunes a sábado de canto popular y lírico, de piano, teclado, si usted no tiene un piano puede tener un órgano electrónico, es lo mismo, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz. Todo eso online, derecho a la vena también. Derecho a la vena, señores, la música con la Academia Gigena. La dirección ustedes la están viendo a mi derecha, por si acaso no estuviera, es www.gigenaproducciones.com. Gigena, todo con J, producciones.com. Lo que he dicho para este curso y para otros, es bueno aprovechar ahora que estamos más tiempo en casa, por obligación, pero muchos de nosotros vamos a seguir igual después por costumbre adquirida, y aprovechar para estudiar algo, para recuperar cosas que aprendimos, que se nos olvidaron, que dejamos como esas piezas vacías que hay en una casa que nunca las exploramos. Y bueno, no lo puedo mostrar, pero ustedes lo están viendo a mi derecha. Bomboni, una empresa familiar, una familia de origen croata que produce chocolates exquisitos con recetas croatas, chocolates que vienen en una variedad de formas. Yo les he mostrado muchas veces unas cajitas con bombones, todos con rellenos distintos unos de otros. En otros casos es una bolsa con bombones.
El otro día les mostré unos conejos blancos de chocolate. En fin, muchas variantes que ustedes pueden estudiar entrando al sitio de Bomboni. Ellos le llevan el producto a su casa. Exquisitos bombones, estimados amigos. Es bueno tener bombones todo el tiempo porque es un excelente reconfortante emocional y elevador del espíritu. Todo eso, el chocolate. Fíjense ustedes. Y continúo con el tema. Les decía que el escritor, como cualquier otro artista, es una persona que se somete a una fuerte disciplina. No voy a entrar a discutir el tema de las disciplinas de los músicos o los pintores, porque no soy ninguna de esas dos cosas. Pero sí les puedo decir de lo de los escritores, porque es algo que yo hago. El artista no es un bohemio, no es un alcohólico, no es un let it be. No es... Esos son los tipos que se las dan. Esos son los tipos que van a las peñas con barba y bigote y sin ducha a escribir un poema probablemente en pésima calidad. ¿Cuántos poetastros no he conocido yo? Que es más la facha, la apariencia y el poco baño lo que tienen de poeta. Son malos poetas. Escriben poca poesía y mala. Está el otro que dice que va a escribir la gran novela americana y nunca escribe ni una línea, pero pasan dándose vueltas en los bares y también dándose aire de escritor. Eso no tiene nada que ver con el verdadero oficio. El verdadero escritor es un tipo que trabaja, fíjense ustedes, horas de horas al día frente a su computador hoy en día, antes frente a su máquina de escribir y antes con su lápiz o su lapicero. Es un tipo que trabaja. Y es un trabajo pesado, fíjense ustedes. Una parte importantísima del trabajo de un escritor es desescribir. La página que usted escribió ayer la revisa hoy y borra 2/3. Y lo reemplaza por algo que le parece mucho mejor hoy y mañana lo va a volver a reemplazar por otra cosa. El escritor se pasa corrigiendo, borrando, reescribiendo, rearreglando, y así es como finalmente llega a lo mejor que pueda dar de sí. Anatole France, un escritor que yo amo por su estilo, por cómo era como persona, por muchas cosas, tenía una frase. Decía: acaricia, acaricia, acaricia la frase hasta que sonría. Que es una manera de decir corrige, 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 hasta que la frase, a uno al menos, que la está escribiendo, le parezca inmejorable. Que ya no se puede hacer mejor, salvo que simplemente le eliminemos y pongamos otra cosa distinta. Y esa es la ocupación, la reescritura, la corrección, que se gasta más tiempo el escritor. Yo alguna vez leí por ahí que había un escritor que recomendaba con mucha liviandad, yo creo, que uno tenía que avanzar nomás sin dar pelota, después se corrige más tarde, pero no hay que cortar el chorro creativo y meterle mano, y que incluso lo que está mal forma parte del proceso, que eso es lo que yo ofrezco. Bueno, a mí me parece eso que da lugar simplemente a una literatura mediocre nomás. Lo que no se hace con cuidado y con disciplina y se corrige y se arregla y se amonona una y otra vez es un producto que puede estar más o menos. Yo digo que esté mal, si el tipo es muy talentoso, a lo mejor le sale bastante bien al principio, pero mucho menos bien de lo que sería si lo hubiera corregido. El tipo como mínimo diría yo un flojo, es un escritor a la virulí, un redactor, un gacetillero. Eso es lo que es un gacetillero, está apurado, lo están apurando. Vuelvo a la inspiración. La inspiración es más bien la transpiración. Se trabaja y como resultado de ese trabajo, de esas millones de correcciones, de esas millones de caricias, las frases empiezan a sonreír y en ese momento uno, pues, si usted quiere, dice, bueno, me inspiré, pero en el fondo lo que hizo usted fue transpirar. Y si en algún momento se le ocurre algo un poco mejor, que no fue simplemente el resultado de una corrección, es como mínimo el resultado de todo este rato en que ha estado calentando motores en el proceso de escribir. Y el proceso de escribir, ahora lo nuevo, es pesado a su vez, no solo por la cantidad de horas que uno dedica a eso, sino porque en la primera lanzada, digamos, de la pluma, es muy imperfecto. Y uno, si es un escritor de verdad, y no alguien que se enamora de lo primero que le brota,
se da cuenta y siente un estado de depresión tremenda. Los escritores viven, creo que está esto aquí, con problemas a veces depresivos y todo, porque captan mejor que nadie las imperfecciones. Captan mejor que un lector casual que pasaba por ahí y le dijera, a ver, déjame ver el borrador, oye, pero esto está muy bueno. Pero el escritor, por algo el escritor sabe que no está muy bueno. Entonces, el estar escribiendo y avanzando, porque hay que avanzar, en algún momento uno no puede puro corregir, sino que tiene que ir agregando material. Ese proceso de agregar material, esa primera siembra o esa primera cosecha, es pesada, es frustrante. Así es que, claro, de vez en cuando el escritor tiene este momento de satisfacción, que es muy breve, porque en una de esas le sale una frase, no sé si a la primera o a la segunda o a la tercera, después que corrigió por 20 veces, le sale una frase inspirada, buena, que tiene que ver con todo lo demás, que está perfecta en su estilo, y uno siente satisfacción, pero esa satisfacción es una entre miles de insatisfacciones. Y esto ocurre con toda clase de obras. Creo que lo he contado otras veces, sí, estoy seguro que sí. El escritor Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad. Yo nunca me olvidé de esto, no sé dónde lo leí, una entrevista que le hicieron hace millones de años, y decía que había escrito 16 veces 100 años de soledad. Cuando dice que escribió 16 veces, significa que escribió la obra completa 16 veces. Dentro de la obra completa, los capítulos, las páginas, los párrafos los debe haber escrito también 16 veces, o 100 veces, y solo fue después de ese tremendo trabajo de negro que salió finalmente 100 años de soledad. Y claro, el lector no se enfrenta, no conoce, no ha visto los andamios, no ha visto la obra gruesa, no ha visto la transpiración, ve el resultado final y dice, pero esto es genial, esto es fantástico, por Dios, qué bueno esto, qué talentoso el autor. Porque está viendo el trabajo final, pero el trabajo final de ese autor genial y talentoso, todo es el resultado final de una artesanía de horas, de días, de meses, de años. Hay libros que se escriben muy rápido por la naturaleza del libro, pero hay otros que se pueden tomar años porque nadie nos está apurando, porque no estamos conformes con lo que tenemos, porque con el paso del tiempo se nos abren otras perspectivas y volvemos al libro y borramos casi todo y partimos de nuevo. Yo lo sé por experiencia. Hay libros que los he escrito en semanas, que no son libros que tengan ninguna ambición literaria, artística, sino que son libros que tienen que ver con actualidad, con cosas como concretas que han pasado, un poco como fue el libro Insurrección. Ese lo escribí muy rápido, pero no tenía ninguna ambición literaria ese libro. La ambición era mostrar simplemente lo que yo pensaba que había ocurrido en octubre del año 19. Pero hay otros libros que todavía no los termino, que los estoy escribiendo desde hace 10 años. No tengo ni un apuro, nadie me apura. Quiero que cuando esto termine, se publique o no, yo diga, esto es lo que yo quería hacer. La inspiración, amigos, es como un rayo. Usted nunca va a ver un rayo saliendo de un cielo despejado, ¿no es cierto? El rayo presupone que se han acumulado nubes de tormenta, que ha pasado una serie de cosas en la atmósfera, y ahí viene el rayo. La inspiración supone que se ha acumulado horas y horas de trabajo en el día, en el mes, en el año, y ahí, con suerte, emerge el rayo. De hecho, emergen unas cuantas veces, no pocas, no muchas tampoco, y son, por así decirlo, lo que le permite a uno, desde el punto de vista psicológico, la motivación para seguir sacándose a la cresta, a hacerlo. La creación literaria, la escritura, es una rutina entonces, una rutina de alto nivel si quieren. Es una disciplina, es una tarea sistemática, sujeta a horarios, sujeta a prácticas, sujeta a correcciones, sujeta a arreglos. No un golpe de inspiración. Tal vez lo del golpe de inspiración sea válido para el caso de la poesía, que es una obra literaria mucho más breve, normalmente. Es una obra breve. Entonces, una cosa que quizás se puede escribir en unos minutos, en una hora, aunque después se pueda corregir, por supuesto. Y responde a un impulso, a una visión.
Es una cosa bastante más simple que una novela, por ejemplo. No hay millones de personajes y una trama de eventos, peripecias, un guión, un plot, como se dice en inglés, sino que es una emoción, supongo yo no soy poeta, una percepción, una visión que se expresa en un rapto, llamémoslo de inspiración, ya si ustedes quieren, y ¡zas! Se acabó. Pero escribir en prosa es una cosa completamente diferente, estimados amigos. Ahora, dicho sea de paso, yo al principio de esto hablé del escritor y mencioné la palabra artista. Con los escritores, como que sale más difícil considerar los artistas por una razón. Porque el instrumento del escritor es el lenguaje que todos usamos. Con un músico es diferente. Un músico es alguien completamente distinto a una persona común y corriente. Es una persona, en primer lugar, que estudió uno o varios instrumentos, cosa que normalmente el 99,99% de la gente jamás ha hecho. Ya se pone en otro plano, en otro ámbito. Sabe tocar un instrumento o varios. Su lenguaje tampoco es el que usamos todos. El lenguaje que usa, el de la música, es otro lenguaje y se escribe de otra manera en un pentagrama con notas y con todas esas cosas, y prácticamente nadie, salvo los músicos, saben plasmar lo que están escuchando en su cabeza en un pentagrama. Entonces están en un plano diferente, y cuando sale su canción, su sinfonía, lo que sea, sale de un ámbito que no tiene ningún contacto con nosotros, los seres comunes y corrientes, y entonces nos es más fácil hablar del artista. Lo mismo pasa con la pintura, vale lo mismo. O sea, ¿cuántos somos los que sabemos o los que saben, yo no tengo idea, manejar la técnica de la pintura? Los colores, cómo se combinan, cómo se usa el pincel, cómo pintar. No es llegar y hacer así con el pincel, cómo se combinan. Millones de tecnicismo, el dibujo. Entonces, un pintor pinta y está en un atelier y lo que él produce también viene como de un mundo diferente. Pero el escritor usa el lenguaje de todos nosotros, no tiene un instrumento distinto a nosotros. Por lo tanto, es más difícil imaginarlo como una criatura que está haciendo arte. Sencillamente más bien nos parece una criatura que es como nosotros, que está volcando lo que podríamos hacer nosotros también, nuestras ideas, por malas que sean, en un papel. Pero es un artista en el sentido de que con ese instrumento que es común a todos, intenta hacer algo que es extraordinario, en el sentido no que sea maravillosamente bien hecho, sino que no es ordinario, que sale del ordinario. Quiere expresar algo que normalmente el propio autor no sabe qué es exactamente. Creo que alguna vez he dicho yo mismo, no sé si lo inventé yo o se lo he copiado a algún otro escritor, pero de repente a un escritor le preguntan, bueno, ¿qué quisiste decir con tal cosa? ¿O qué quieres decir con este libro que estás escribiendo? Y mi contestación esa vez, y a lo mejor vuelvo a repetir, se lo he plagiado y después me he olvidado, porque a veces lo que uno cree original es simplemente un plagio que se olvidó, es, no sé, por eso estoy escribiendo, para averiguarlo. En el acto de escribir uno averigua qué es lo que uno quería sacar. Es como un parto larguísimo que toma años muchas veces. Antes de continuar con esto, amigos, y entrar a la cosa concreta de si usted quiere escribir, cómo hacerlo, cómo partir, permítanme mencionarles un par de cositas. Esto, por ejemplo, este vino exquisito de la viña Lof. Ahí está. La viña Lof, una viña, llamémosla, para conocedores, una viña que produce en cantidades limitadas, pero de alta calidad, como este vino Zaira del año 2018. No les puedo mostrar otra botella porque ya me las tomé, ¿eh? Sorry. ¿Quiere usted probar este vino exquisito? Póngase en contacto con Lof y ordene al menos una caja de 6 botellas. Por menos no lo pueden atender. No le pueden venir desde la viña en un camión a traerle la botella. Mínimo. Además se la vas a tomar igual, ¿no es así? Exquisito vino, estimados amigos. Y una noticia para los que quieran hacerme caso finalmente, instalar
en su casa, en su oficina, la climatización que usted quiere, o sea, tener todo el año, no importa cómo esté afuera, el clima, la temperatura que usted quiera, con miclimo.com. Miclimo.com está en este momento celebrando para la región metropolitana y para la quinta región solamente una promoción outlet con precios espectaculares. Los mejores precios, con la mejor tecnología, y su personal tiene todos los permisos para trabajar, para instalar estos equipos, así que usted podría aprovechar ahora este periodo para hacer el pedido. Esto no se va a repetir. Promoción outlet, estimados amigos, con precios súper especiales en miclimo.com. Y no olvidéis, amados hermanos, que mañana domingo empieza el último curso de ajedrez que tiene cupos todavía, así es que en una de esas yo estoy diciendo esto y ya en este mismo momento se cerró el último cupo. Pero en fin, lo digo. Cupo para un curso que está programado para adultos y niños de 15 años para arriba. Un curso para principiantes, además. Este es el curso para principiantes, adultos y jóvenes de 15 años para arriba. Este domingo empieza ese curso. Quizás quede un cupo. Le sugiero que entre a espacioajedrez.com y lo averigüe. Otros cursos que hay, o que había, creo que están cerrados, pero usted siempre puede entrar igual a espacioajedrez.com, y si le interesa otro curso distinto, más avanzado, por ejemplo, en una de esas convence a Pablo, que él es muy estricto en los topes, le dice que va de parte mía, que lo mete, no sé. Vea usted, hay que entrar a espacioajedrez.com. Y la última cosa, si ustedes tienen un jardín, ya saben a quién recurrir para que se los tenga impecable. No solo impecable, en el sentido que está todo regado y bien, sino que mucho mejor, mejorado. Eljardinero.cl es el sitio al cual tienen que entrar para contratar los servicios de este grupo de especialistas que se dedican con especial atención a jardines hogareños, y también atienden jardines, como ustedes ven abajo en el cartel que está a mi derecho, gráfico, no sé cómo llamarlo. Atienden grandes organizaciones, o sea, es una empresa muy seria que tiene el respaldo y la confianza de grandes organizaciones, pero a ellos les interesan los jardines de las casas. Les gusta el arte como del ikebana jardinero. Llegar a una casa donde a lo mejor el jardín es chiquito y sin embargo ahí aplicar la imaginación, el talento para sacarle partido y convertirlo como en esos jardines japoneses maravillosos que son diminutos. Y sin embargo en ese espacio diminuto estos jardineros japoneses logran maravillas. Estos jardineros chilenos también, estimados amigos. Eljardinero.cl. Entre paréntesis, estamos entrando en la temporada en que se presta, porque ya no hay tantos calores para los trasplantes, para los arreglos, etcétera, etcétera. Les digo entonces, para quien quiera de una vez por todas empezar a escribir las ideas que tiene, los sentimientos que tiene y que nunca se dedicó, y me pidiera consejos prácticos y me preguntan primero que nada, ¿vale la pena entrar a un taller literario? Yo creo que ahora no están funcionando en primer lugar, yo creo que no, pero es cuestión de gusto. El taller literario normalmente es un lugar donde un escritor conocido quiere redondear sus ingresos, que nunca son muy buenos, cobrándole un fee a un montón de señoras. Ese es el tipo público que va, que en edad más o menos tardía quieren escribir poesía o cosas así, o jóvenes, y el escritor lo que hace es más bien adoctrinarlos con sus propios prejuicios literarios. Eso es lo que ocurre finalmente. Y eso puede ser útil para algunos, yo no digo que no, pero yo siempre he pensado que si usted tiene ganas de escribir algo, usted tiene que hacer lo que a usted le parece que tiene que hacer, punto. Nadie tiene que estar detrás suyo diciéndole, no, pues no póngalo así, ponga, en vez de coma, ponga punto y coma. No, esas son... Lo primero es sacar lo que uno tiene, y la corrección de estilo puede venir después. Eso es la primera cosa, tengan confianza en ustedes mismos. Por lo mismo, no le anden preguntando a nadie qué les parece lo que escribí, porque normalmente lo que usted va a recibir es un juicio que en primer lugar no viene necesariamente de alguien que entienda de literatura, que entienda de cómo se escribe, que entienda de escribir bien. Tercero, va a aplicar simplemente sus propios prejuicios y gustos. Y cuarto, normalmente la gente siempre quiere reventar a los demás. Hay mala leche.
La gente le carga que haya alguien que quiere hacer algo distinto a ellos. ¿Qué se cree este? ¿Se cree escritor? ¿Qué se cree este hueón? Dicen. Entonces, normalmente lo van a mirar con desdén, le van a encontrar, sí, mira, más o menos, me aburrí, o ni siquiera se lo van a leer. Usted les pasa el manuscrito y no se lo van a leer. No se interesan. Entonces, olvídese de terceros, olvídese de los talleres, olvídese de la opinión del papá, de la mamá, de la esposa, del esposo. Haga lo que usted tiene que hacer. Usted es el único juez de lo que usted hace en materia literaria. Lo que pasa con el público después o con los críticos, si usted llega a publicar, tampoco es de su incumbencia, fíjese. Allá ellos. Usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer, usted tiene que escribir lo que usted tiene que escribir y usted va a corregir de acuerdo a sus criterios de corrección. Olvídese del resto, este es un trabajo solitario. No ande mirando a los demás, no le ande preguntando a los demás. Eso no quiere decir que uno no pueda usar directo o indirectamente recursos literarios que uno ve que funcionan en otros escritores. Por supuesto que puede. Todo escritor que yo conozca es un gran lector. Y todo lector hace uso en un grado, no copiando ni plagiando, hace uso en algún grado de lo que ha leído en otros. Por último, aprende con la lectura de escritores que escriben por lo menos algo legible, aprende a escribir algo legible también. Eso está perfectamente bien. O sea, sus terceros, llegado el caso que sean escritores, libros escritos por otro, que le sirven a usted para darse una idea de cómo más o menos enfrentar un tipo de tema. Eso es lícito, está bien. No se trata de copiar, se trata de ver, sí, esto más o menos así se puede hacer. Igual usted va a hacer lo suyo. Es imposible copiar, incluso aunque usted quiera, salvo que, digamos, saque una fotocopia. Consejo que se lo doy simplemente salidos de mi propia experiencia, y no tengo en absoluto la pretensión de que estos son la manera de hacer las cosas. Yo creo que cada escritor tiene su manera, pero yo les digo las que a mí me han servido, ustedes verán si les sirve. Lo primero que uno tiene que tener claro, o más bien dicho, lo esencial que uno tiene que tener relativamente claro cuando escribe una obra de ficción, es el final, no el principio. El final es el que da la dirección a todo. Si usted empieza a escribir sin saber para dónde va la cosa, empieza a escribir simplemente lo que se le ocurrió, por bueno que sea, usted va a trabajar de más. Usted se va a perder a mitad o antes. Usted no sabe para dónde va. Y como no sabe para dónde va, no tiene por lo tanto tampoco, por así decirlo, una norma estilística para usted mismo, de cómo tengo que escribir esto. Eso depende del final. No necesariamente un final preciso, detallado, porque esas cosas cambian en el proceso mismo de escribir, pero en todo momento tiene que tener una idea relativa del final. Aunque después lo cambie. Pero para ir escribiendo usted necesita tener una idea para dónde va. Esto es como un viaje. Se parte por el final, no por el principio. Como en una novela policial. Yo creo que yo no he escrito una novela policial, pero me imagino que un escritor de novelas policiales tiene que tener claro cómo fue que se cometió el crimen, o sea, que se revela el final, pues si no, no puede escribir el principio. No se le ocurre en el transcurso de la escritura. Es bueno tener una libreta, un cuaderno o un archivo especial en su computador donde vaya, cada vez que se le ocurre una idea interesante, anótela al tiro porque se suelen olvidar. Hay una famosa anécdota de un gran escritor inglés, poeta más bien me parece que era, Tomás de Quincy, que cuenta una vez que estaba por empezar a escribir algo, debe haber sido un poema en este caso, tenía la idea clara, y justo llegaron visitas. Y las visitas estuvieron con él varias horas, se bebió, se comió, y cuando se fueron y volvió a lo que iba a empezar a escribir, se le había olvidado completamente. Es increíble, amigos, pero uno no puede en estos casos recuperar la idea como cuando se le ocurrió en todo su esplendor. Recupera restos fósiles, reliquias. Y una vez que se perdió la idea, se perdió. A mí me ha pasado muchas veces, por flojera, por no anotar. Entonces, anote inmediatamente. Si la idea no es buena, no importa, pues no la usa. Pero si la idea es muy buena, usted la va a tener registrada. Vaya anotando. Vaya anotando lo que ya ha hecho. Porque de repente, si es una obra larga, uno se puede perder. Se puede perder bastante. Vaya anotando lo que ya ha hecho. Y en la práctica, ahora, de la escritura misma, yo he pasado por varios sistemas.
Y llegué a uno que parece absolutamente absurdo, pero que es el más seguro de todo. Yo antes escribía por capítulo. O sea, escribía un capítulo, le ponía arriba capítulo 2, por ejemplo, y ese era un archivo. Y se suponía que el libro, que iba a terminar, era la suma de esos capítulos, o sea, la suma de esos archivos. Pero de pronto se me armaban unos enredos. Yo les puedo decir que una de las novelas que he publicado, le falta un capítulo entero que, no sé si lo notaron los lectores, un capítulo que se me perdió en alguna parte. Y después está el tema de los intercalados, que también se va complicando la cosa. Entonces, mi sistema es el siguiente, y lo aplico hasta el día de hoy, es el más seguro. Empiezo a escribir, pongo el título, pongo las cosas y la fecha. Termino de escribir, guardo eso. Al otro día agarro el texto con la fecha del día anterior, le cambio la fecha y lo guardo como un archivo con la fecha del día de hoy. En otras palabras, estoy guardando dos libros. El libro que hasta donde iba escrito ayer y el libro, cuando lo guarde hoy, que escribí hoy. O sea, tengo dos libros iguales, salvo lo que agregué o lo que corregí. Y al otro día lo siguiente. En otras palabras, en un momento dado puedo tener 100 o 200, entre comillas, libros. Pero es una tremenda seguridad porque es mucho más fácil intercalar cosas. Usted simplemente está metiendo entre medio, no tiene problemas con los capítulos, qué pasa con el capítulo anterior, entonces como lo meto, que no se produzcan problemas. Y llegado el caso que usted se le pierde el último, lo que escribió en el último día, tiene por último lo del día penúltimo y los anteriores. Es lo más seguro. Y cuando se le ha acumulado ha ocupado mucha memoria en su computadora, aunque en general los textos ocupan muy poca memoria, pero usted, bueno, ahí elimina los más viejos, elimina 20, 30, 40, 50 días. Estoy asumiendo que usted escribe todos los días. Eso es lo que hay que hacer. Entonces es el método más seguro que yo he descubierto. Quizás haya otras personas con otros métodos, pero en fin. Y yo quiero insistir en un punto, amigos. Escribir es quizás una necesidad que tenemos algunos. Queremos expresar ciertas cosas, queremos algo queremos lograr con la escritura, pero no es diversión, es trabajo pesado. Si no lo hacemos, nos sentimos peor. Por eso que lo hacemos, tenemos que escribir. Pero es trabajo pesado y tiene que serlo. Rara vez uno está satisfecho con lo que escribe, a la primera. Ni siquiera a la segunda y a la tercera. Uno hace a veces 1000 correcciones, y por eso que a veces uno se toma años en un libro y todavía no está conforme. Hay en esto una anécdota de un artista en otro ámbito del arte, que es el cine, Charles Chaplin. Charles Chaplin, no me acuerdo qué película fue, creo que es El Pibe, pero pongamos cualquiera que sea. La estaba filmando y las últimas escenas de la película las filma, no le gustaron, no estuvo conforme, las filmó de nuevo al día siguiente, no le gustaron, no estuvo conforme y así estuvo por semanas. Y luego llegó un momento en que interrumpió la filmación de toda la película y dejó pasar 1 o 2 años hasta que... Y todo el tiempo pensando en ese final, no crean ustedes que estaba esperando que llegara la hada a darle un beso, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que tal o cual era la manera de terminar la película y ahí recién la hizo. Eso es el arte. El artista es un tipo que se saca la cresta, que trabaja duro, se topa todos los días con sus propias imperfecciones, las corrige dificultosamente, no está conforme, etc. Ahora, si usted es una persona que está conforme en la primera, entonces usted no es escritor, simplemente. Usted simplemente quiere comunicar algo, así como quiere escribir un memo y da lo mismo como salga, con tal que se entienda, ¿verdad? Es trabajo pesado, pero quieren que les diga una cosa. Lo que tiene de bueno, independientemente si usted es un gran escritor, si es un escritor bueno o mediocre, si va a ser publicado o no va a ser publicado, es que es una actividad que llena la vida, que le da sentido a la vida. Por todas las razones, porque usted está expresando lo que quiere expresar, o tratando de expresar lo que quiere expresar, o no sabiendo lo que quería expresar y lo sabe mientras lo escribe. Y esto es un trabajo de días, de semanas, de meses, de años, un trabajo acumulativo. Uno ve cómo mejora la cosa, le da un sentido a trechos completos de la vida el escribir. Y con esa sola ganancia ya sería más que suficiente para quienes de ustedes sienten el ansia de escribir, que lo hagan.
Y olvídense de los críticos, olvídense de lo que piensa la señora o el esposo de lo que usted está escribiendo, olvídense de las talleres, olvídense de si van a publicar o no, olvídense cómo escriben otros, de los gustos del público. Hagan lo que tienen que hacer, concéntrense en lo suyo y échenle para adelante nomás, estimados amigos, sin miedo, sin vergüenza, sin timidez. Hagan lo suyo, no le cuenten a nadie en una de esas, mejor hacer lo que tienen que hacer, para callado, y porque la gente se entromete. A ver, vaya, muéstrame lo que escribiste. Oye, sí, mira, está bien, ¿ah? Y empiezan, y todo lo que usted logra con eso, señor, es que le quitan las ganas, es que lo desilusionan, es que le quitan energía, es que le tiran malas vibras, digamos. Así que no muestre nada. Si acaso muestra algo, es cuando, si usted va a publicar, decidió publicar, entonces va a tener que obligatoriamente llevarlo al editor, y el editor va a leerlo, o sea, usted le va a tener que mostrar al editor. Pero antes de eso, a nadie. A nadie. Y eso, estimados, sería todo por hoy. Este libro, por si acaso les interesa esto del psicoanálisis del escritor, que a mí me pareció una... No me sirvió de nada, no me significó nada para mí. Es de don Edmund Begler, dudo, no sé si estará, aquí está, si estará en alguna librería, no me molesté en buscar, pero usted, ¿qué cuesta? Agarre el Google, ponga psicoanálisis, el escritor de Edmund Begler, y además deben haber 8.000 libros de lo mismo. ¿Qué me importa a mí si yo estoy escribiendo porque una vez una tía mía, digamos, me dio una cachetada, o yo le vi el popó, pero como era mi tía, me tuve que reprimir no sé qué deseo, y por eso que estoy escribiendo? ¿Qué me importa? Estoy escribiendo, eso es todo. Y tengo 72 años, escrito 23, 24 libros, y asumo que cuando esté ya al final de mis días voy a seguir escribiendo hasta el final, porque me llena la vida, me da sentido a mi vida, y eso es, ¿qué más se puede pedir? Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos mañana domingo. Vamos a tener 2 programas mañana. El de siempre, con Álvaro. No, perdón. Mañana es domingo, sí, estamos hoy día sábado, ustedes están viendo esto el sábado. El domingo vamos a tener 2 programas. El de Álvaro, que lo vamos a sacar temprano, el domingo, lo más temprano posible, en la mañana supongo, o temprano en la tarde, y en la noche, probablemente tipo 9, 10, la hora de ese tipo de cosas, vamos a tener un programa en que entrevisto a un candidato a la presidencia. Puede que todavía eso falle a último minuto, las cosas pueden fallar, se puede enfermar él, me puedo enfermar yo, puede caer un aerolito, pueden llegar los extraterrestres, pero hasta el momento las cosas van bien y tendríamos entonces el domingo 2 programas. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. Nos estamos viendo el domingo 2 veces.